por este día tan bonito. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, en este primer servicio, Señor, como iglesia. Te damos gracias porque tú nos has cuidado a lo largo de esta pandemia, Señor. Tú has estado con nosotros. Tú has velado, Señor, por nosotros. Tú nos has cuidado al salir a trabajar, al regresar. Tú has cuidado la armonía del hogar, Señor, al permitir que, a pesar de pasar tanto tiempo encerrados bajo un mismo techo, Señor, tú has permitido que tengamos paz y que tengamos alegría y gozo en ti. Te pido, papá, que tú me des sabiduría a mí, Señor, para hablar palabra tuya, que no quite ni agregue palabras, Señor. Y te pido por aquellas personas que están viendo el servicio en este momento en vivo y aquellas personas que nos están viendo a través del internet, que tú toques, Señor, sus corazones y que tú los transformes. Te lo pido en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya perdí la cuenta de cuántos días, cuántas semanas llevamos encerrados en casa. Mucho tiempo. Y la verdad, algo que hacemos Monse y yo para pasar el tiempo después de trabajar, porque pues ya no chutamos todas las películas de Netflix, es tratar de ver series viejitas o programas que veíamos nosotros de niños. Hemos visto La Niñera, que era un programa que me gustaba mucho de niño, Los Años Maravillosos, Sabrina, también El Hombre Araña. Y hay un programa que a nosotros en los 90s nos gustaba ver mucho, a los que son noventeros, que se llamaba Art Attack. Art Attack era un programa que estaba bien curada, estaba bien loco, era un programa que te hacía creer que cualquiera podía ser artista. Y me acuerdo que al final del programa salía un señor y agarraba y juntaba montoncitos como de escombros, pedazos de madera, pedazos de pantalones rotos, y tú decías, pues, ¿qué está haciendo? Los cortaba, los acomodaba de cierta manera, ponía las cosas dentro de determinada posición, y pues tú decías, pues, ¿qué? Eso no tiene lógica, no parece nada. Y de repente veías que el zoom de la cámara, poco a poco, pum, 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 se iba quitando, y de repente, ¡wow! Era como un dinosaurio, o recreaba la Mona Lisa, y con pedazos de escombros. Y uno decía, ¿cómo lo hizo? La charla o mensaje de esta tarde va más o menos por allí, y se llama El lienzo del artista. Ese es el título de este mensaje, y va a estar basado en Esther 4, 13 y 14. Para los que lo estén viendo en internet, las citas van a aparecer en las pantallas, y para los que están aquí en los carros, pues con el celular, lo siento. Y vamos a estar viendo cómo Dios nos va formando a través de cada momento de nuestra vida. Desde el evento más pequeñito, así como la piedrita más chiquita, hasta el evento más grandote, o el evento que pensábamos que era como súper insignificante. Cada uno de esos momentos tiene un propósito específico dentro del plan divino de Dios, dentro del lienzo del artista, que es Dios. El primer punto de este mensaje se llama: recuerda que Dios tiene todo bajo control. Recuerda que Dios tiene todo bajo control. Sin duda que la Biblia está repleta de historias fascinantes que cualquier persona que las lea, que aunque no crea en Dios y que simplemente por curiosidad abra la Biblia, se va a sorprender. Como la historia de la vez de que Dios utilizó una burra, sí, a una burra, no a tu hermanita, perdón, se utilizó una burra para transmitir un mensaje. O la vez que Dios utilizó a un muchacho todo flaquito, todo ñango, todo debilucho, y que de un pedradazo, ¡pam!, derrotó al gigante. O la vez que utilizó Dios a una persona con una melena que ni el Buki tiene, para derrotar todo, para tumbar todo un edificio. Pero hay una historia en la Biblia que a mí me encanta muchísimo, que en estos días ha hecho un gran eco en mí, y es la historia de un concurso de belleza.
Ustedes pensarán que los concursos de belleza son cosa nueva, que a lo mucho tendrán 50, 60 años, pero no. De hecho, el concurso de belleza más antiguo que hay registro está en la Biblia y ocurrió más o menos hace 2500 años, o sea, antes de que Jesús llegase. Y se los voy a platicar poquito. En ese entonces el mundo era gobernado por el imperio persa. Había un rey que se llamaba el rey Jerjes, o si tienen ustedes una Biblia como la Reina Valera, dirá rey Asuero, pero exactamente la misma persona. En ese entonces él gobernaba el reino de Persia y se dice que el registro de Persia era enorme. Se dice que estaba desde el noreste de África hasta la India. Así que si ustedes tienen ahí un mapa, ábranlo, porque si son pésimos como yo, a veces no nos ubicamos, pero el reino estaba grandote, o sea, no era un reino chiquito. Y él era el rey de Persia. Y se dice que en el tercer año de su reinado, él organizó una fiesta, un pachangón, así como los que hacen tus vecinos en plena cuarentena. Se dice que invitó a gente de la realeza, a nobles y a todo el pueblo en general, y la fiesta fue nada más ni nada menos que de 180 días, o sea, una mega pachanga. Y te dice que los últimos 7 días de este reventón, el rey ofreció un buffet con barra libre de comida y barra libre de bebidas, y el rey pues se había echado sus copitas. Y ya una vez que se había echado sus copitas, le dice a sus lacayos: hey, tráigame a mi reina. Y la reina no quiso ir. Les estoy contando el chisme. La reina no quiso ir. La reina Basti se negó. Y entonces el rey dijo: pues ¿qué hago? Entonces, y estoy aquí parafraseando para no, por cuestión de tiempo, es capítulo 2 de Esther, de los versículos de 2 al 4. Entonces dice: pues ¿qué hago? Entonces total que sus consejeros le dicen: no puedes permitir que se quede sin castigo, porque si no le hacen nada, pues el resto de las personas, las mujeres, pues van a decir: pues si la misma reina no le hace caso al rey, pues cualquier persona, cualquier mujer pues va a desobedecer a su marido. Y entonces pues los consejeros del rey pues dijeron: pues quítale la corona, obvio, y pues es un concurso de belleza para que consigues una nueva reina. Y ahí fue el primer concurso de belleza. Y entonces se dice aquí en la Biblia que el rey tenía delegados, o sea, diferentes personas distribuidas a lo largo del reino de Persia, porque el reino de Persia era enorme. Y entonces los delegados no los mandaban no solamente a que cobrar los impuestos, sino a conseguir mujeres guapas. Entonces dice la Biblia que buscaba mujeres que fueran vírgenes, que fueran jovencitas y que fueran hermosas. Y dentro de esas jóvenes hermosas estaba una muchacha muy guapa que se llamaba Esther. Se los voy a leer aquí en la Biblia. Es en Esther capítulo 2, versículos 6 y 7, versión NTV. Dice: su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Es impresionante la cantidad de veces que nosotros nos sentimos incapacitados o que no sentimos que podemos hacer algo. Pensamos que si hubiéramos nacido dentro de un núcleo familiar donde hubiera papá y mamá todo el tiempo, que nuestra vida hubiera sido más sencilla. O pensamos que si hubiéramos nacido en determinada parte de la ciudad o en otra parte del mundo, nuestra vida hubiera sido más light, más fácil. O que si nuestros papás hubieran tenido cierta chamba, nosotros no estuviéramos a pico y pala esforzándonos tanto sin lograr conseguir algo.
O pensamos que si nuestros abuelos no hubieran hecho tal cosa, ahora nuestra familia no estuviera enfrentando tantos problemas. Pensamos que si aquí nos tocó nacer, que si aquí nos tocó crecer, no hay nada ni nadie capaz de hacer cambiar nuestra situación, que nuestro nivel de vida y nuestra falta de esperanza ya es definitiva. Sin embargo, Esther nos recuerda que Dios utiliza a cualquier persona independientemente de su situación. Esther no tenía papás, era huérfana, y su familiar más cercano era un primo. ¿Cómo sabemos que era su familiar más cercano? Porque la Biblia menciona que cuando se morían los papás, por lo general era el tío más cercano el que se encargaba de cuidarlos. O sea, no había papá, no había abuelito, no había hermano, no había hermana. El familiar más cercano era un primo. O sea, era huérfana totalmente. Y además de eso, ella formaba parte de una minoría. Era un inmigrante cuya patria veía a lo lejos, con nostalgia. Pues ahora le tocaba vivir una tierra de otra cultura, de otras tradiciones, de otro idioma, de otros dioses. Esther tenía razones más que válidas, humanamente hablando, para pensar que su vida no tenía mucho futuro. Que si lograba librarla y llegar anciana, ya con eso era éxito, ya la había armado. Sin embargo, Dios siempre cambia la perspectiva humana, ¿no? Esther pensaba que su futuro ya estaba definido, que el cuadro, la pintura de su vida seguiría en tonos grises, opaco, sin brillo ni vida. Nosotros pensaríamos que por estar en el exilio ya estaba acabada. Sin embargo, todos esos detalles que pudiéramos pensar no eran tan importantes como el hecho de que Esther era guapa. Poco a poco Dios los iba como entrelazando, como tejiendo, como tu abuelita que teje tu bufandita en época de frío, para que en el momento preciso Esther fuera seleccionada como aspirante reina de belleza. Del mismo modo, todos nuestros acontecimientos en la vida no son casualidad, no son un accidente, sino que es la voluntad de Dios obrando en nuestras vidas. Y ojo, quiero ser claro en esto, aunque creo que es obvio, pero creo que lo debo de decir. Esto no implica que tengamos nosotros licencia de usar nuestro libre albedrío para hacer lo que se nos dé la gana y después decir, pues es que eso era la voluntad de Dios. Lo que este pasaje y lo que el resto de la Biblia claramente nos dice es que en medio de la pérdida de ese ser querido, como en este caso de sus papás, en medio de esas desilusiones, de ese despido injustificado en el trabajo, que ahorita recortaron a muchísimo personal o les cortaron las obras, o que no tuviste tu grad night, no pudiste ir a Disney, o no pudiste tener tu graduación en persona, todas esas cositas que a lo mejor piensas tú que dices, chin, ¿por qué? Todo eso, créame, está dentro del plan divino de Dios, dentro del plan divino del artista. Esas pérdidas que hemos tenido, esa novia, ese novio que te ha dejado, esos distanciamientos, todo eso está finamente calculado, así como con un cincel, está finamente detalladito, como con bisturí. En todos esos momentos Dios está trabajando, está restaurando nuestro corazón. Está como, no sé si se acuerdan de niños cuando te compraba tu mamá esas pinturitas que era como una cajita así larga, que era como así chiquita y que de repente si no le echabas agua, te hacía toda fea. Pues Dios está precisamente así, echándole como agüita a la pintura para que todo eso carcomido vuelva a tener brillo y que vuelva a servir, lo vuelva a transformar. El segundo punto de este mensaje es: sé valiente, no valentón. Sé valiente, no valentón o valentona. Habían transcurrido aproximadamente 4 años desde que Jerjes quitó a su esposa del reino y que inició la búsqueda de una nueva reina. O sea, quiere decir que no fue tan rápido. Y ya una vez que escogieron a las candidatas, entre ellas Esther, se dice que tardó 1 año exactamente lo que fue el proceso de que para dejarlas bien guapas. Les pusieron una dieta especial, les dieron tratamientos de belleza. Y ya cuando llegó finalmente el momento,
se menciona que en Esther 2:17 que fueron pasando las candidatas, pero cuando el rey vio a Esther dijo, ¡wow! Quedó impactado. Así como cuando yo vi a mi ahora esposa, así, ¡wow! Y dice que en ese mismo día, ¡pum!, la nombró, le puso la corona y la hizo reina. El tiempo pasó y el rey nombró a una persona de nombre Amán como el funcionario más importante del reino. Y la gente tenía que inclinarse ante él, o sea, tenía que hincarse hasta el piso cada vez que él pasaba. Entonces, en una ocasión estaba Amán, salió del palacio, y se menciona que el primo de Esther, Mardoqueo, no se inclinó. Y entonces, al enterarse Amán que no se había inclinado, y sobre todo al darse cuenta de quién era él, que era judío, decidió emprender una búsqueda para no solamente matarlo a él, sino a todos los judíos. O sea, un genocidio. Se menciona que fue a hablar con el rey, y eso es algo que está muy interesante, que es en 3:9, se los voy a leer rapidito. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. Si ustedes piensan que el racismo es cosa del siglo XXI, estamos equivocados. O sea, aquí el segundo al mando le ofrece literalmente un sobornito, un dinero, para que precisamente pueda una motivación extra para que el rey ceda y diga, pues bueno, sí es cierto, pues va a matar a los judíos, pero a la vez vamos a juntar el dinerito de los judíos y pues todos ganamos, win-win. Entonces Mardoqueo escuchó eso y pues se paniqueó, se asustó, dijo, pues ¿qué voy a hacer? Dijo, pues voy con mi prima. Entonces fue corriendo con su prima y resumida la historia, pues va y le dice, no podía entrar al reino, entonces va y le dice a uno de los asistentes de la reina, ve y transmítele este mensaje. Y este es el mensaje que él le transmitió, que es en Esther 4:13. Digo, perdón, sí, 4:13. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Esther tenía razones más que fundadas para tener miedo, para no acercarse al rey. Se cuenta que habían pasado más de 30 días de que el rey no había llamado a Esther al palacio, y no es como ahora que la reina nada más entra a donde está el rey y ya. Tenía que ser el rey quien daba la autorización para que la reina fuera a verlo. Seguramente la cabeza de Esther estaba pensando lo que le había pasado a la antigua reina, que la antigua reina, por rehusarse a ir cuando el rey le había dicho, la había mandado ahora sí que como al calabozo. Y ahora ella no podía acercarse al rey, porque quien se acercaba al rey sin una autorización, sin que el rey bajara su vara y dijera pásale, esa persona era sentenciada a muerte. Esto me recuerda un poco al cuadro del Guernica. Si quieren después lo googlean. Este cuadro fue pintado por Picasso allá en 1937. Antes los artistas trabajaban para el Estado. El Estado era quien les pagaba, el gobierno español le pagaba a los artistas y hacían cuadros para ellos. Y entonces se cuenta que Picasso estaba siendo muy famoso, eso es en serio, Y le dijeron, pues tómate, vamos a dar lana, haznos un cuadro a nosotros.
Y en eso pasa la guerra civil. Una guerra civil horrible que mató un chorro de gente en España. Y pues a Picasso le valió. Hizo un cuadro que ustedes lo ven, está súper triste. Se ven cabezas degolladas, se ve sangre, un lienzo enorme. A pesar de que le habían pagado el mismo gobierno español, él lo hizo, le valió y lo hizo. Eso le costó de que a Picasso lo corrieran de España y no pudo regresar a su tierra como por 10 años hasta que pasó la guerra civil. Y aunque esto es solo un ejemplo de alguien que obedeció a sus ideales sin importarle las consecuencias, nos permite contemplar que nadie, o sea, ni siquiera Picasso, tiene una vida sencilla. Que todos vamos a atravesar momentos difíciles. Todos vamos a estar de repente en encrucijadas, en momentos que decimos, ¿y ahora qué hago? Donde vamos a tener que tomar una decisión, donde vamos a tener que elegir un camino, en donde vamos a callar nuestras convicciones y hacer lo que los demás nos digan, o a lo mejor vamos a tomar la decisión basada en nuestro propio conocimiento, nuestra propia experiencia, o a lo mejor vamos a tomar decisiones basadas en lo que la novia o el novio te diga, a pesar de que tú no estés muy convencido de eso. O a lo mejor vas a ceder a hacer ciertas cosas para agilizar trámites porque el gobierno te está orillando a hacerlo. O a lo mejor vas a hacer algo por presión social. En su palabra, Dios nos dice que en el mundo vamos a sufrir aflicciones, que va a haber momentos difíciles. O sea, Dios no nos promete que esta vida va a ser sencillita. Pero también nos recuerda que actuemos con valentía y que confiemos en aquel que venció al mundo. Dios nos pide que caminemos con pasos de fe. Y muchas veces nos equivocamos y que pensamos que fe es ausencia de temor. Y no es eso, es a pesar de que tienes miedito, a pesar de que dices que te dan ñáñaras, aún así te vale y dices, lo voy a hacer porque Dios me dijo, porque está en su palabra y le voy a creer. Aunque al principio te cueste como tomar el impulso, que sientas como que el freno de mano, aún así lo vas a hacer. Porque tú te guías por fe, no por vista. Esther nos muestra que ser valiente, lo que es ser valiente y no valentona. Porque pudiéramos pensar que Esther dijo, pues va, voy y hablo con el rey. Al fin y al cabo soy la reina, estoy re guapa. Pero no, si ustedes leen ahí el 4:16, dice, dile a todo el pueblo que se ponga a ayunar. Que ayunen, y está implícito, no lo dice, pero que oren también por mí. Esta sociedad requiere de mujeres y de hombres valientes como tú. Como tú, señorita, como tú, joven, como tú, papá, como tú, mamá. Que no temas al que dirán. Que desde allí, desde tu puesto de trabajo, en línea 1, en línea 2, allí en tu pupitre, o ahorita en tu aula virtual, desde el lugar donde te encuentras, seas la y el portador de ese mensaje. Que no te quedes callado. Que con nuestro actuar diario mostremos al mundo que somos distintos. Que vivamos con humildad, porque de hecho el ser humilde ya es un acto en sí de valentía. Este mundo es demasiado soberbio. Que en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la calle, seamos una imagen viva, un retrato palpable, que la gente cuando nos vea, sepan que aunque el mundo se desmorone en inmoralidad, aún así hay un remanente, un grupo de personas que vive con esperanza, sabiendo que Dios actúa, que Dios nos utiliza. Nosotros somos portadores, es un privilegio ser embajadores de Él. Transmitamos ese mensaje de amor con gozo. Y el tercer punto, ya para terminar, es
¿Qué estás haciendo hoy para hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué estás haciendo hoy para hacer la voluntad de Dios en tu vida? Estos días nos han hecho meditar, nos han hecho reflexionar acerca de lo que realmente es importante. De la nada comenzó a ser una palabra súper repetitiva y súper escuchada, la palabra esencial. Se volvió parte cotidiana de nuestra habla. Aprendimos que no todos los trabajos son esenciales. Y también aprendimos que aquellos trabajos que pensábamos que eran como más chacas, que eran más importantes, no lo son tanto. Y aquellos oficios o aquellas cosas que pensábamos que no eran tan necesarias, son las que están manteniendo viva a la sociedad, no solamente de México y de Estados Unidos, sino al mundo entero. Pero quisiera ir más a fondo, más allá de lo trivial y de lo trillado. Quisiera que reflexionáramos un poquito más allá de verlo así como en el cuadro a zoom, sino verlo a vista panorámica. Que lo analizáramos a la luz de su palabra. Esther 4:14. Y eso se lo dijo Mardoqueo a su prima. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegas a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina para un momento como este? Mardoqueo no solamente le avisa a su prima acerca de la vulnerabilidad y del peligro que se avecinaba a su pueblo, sino que le comunica, le dice, le recalca, le subraya que ella no es esencial. La verdad es dura, a veces duele, pero es definitiva. No hay nadie indispensable en este mundo. No nos gusta escuchar eso, a nadie. Nos encanta pensar que la gente nos necesita, nos encanta escuchar el aplauso, el decir gracias, que alguien depende de nosotros. Y si bien todos en este momento tenemos un rol en específico, llámese hijo, llámese papá, mamá, esposo, esposa, maestro, pastor, hermana, empleado, patrón, vecino, etc., ninguno de estos roles son eternos y ninguno de estos es irreemplazable. El orgullo propio y la sociedad nos pueden hacer creer que somos indispensables, pero la vida misma nos va a mostrar lo contrario. ¿Cuántas veces sucede que el empleado que lleva toda una vida en su trabajo, de la noche a la mañana lo descansa, le dicen bye bye, y a los 2 días contratan a alguien más joven, con más energía y con mayor preparación? ¿O cuántas veces esas compañías que pensábamos que iban a ser eternas, que iban a durar toda la vida, de repente llega otra empresa más innovadora y ¡pum!, acaba con la otra? Mardoqueo le recuerda a su prima que Dios es y sigue siendo Dios, que es un privilegio poder ser partícipes de su obra, que se dieran cuenta que para ese preciso momento había nacido, que toda esa preparación, todo ese tiempo de vivir en el exilio, de aprender otra lengua, de aprender otro idioma, de vivir en otra cultura, de incluso todo ese tiempo de preparación en el año previo al concurso de belleza, todo eso era con un propósito en específico. Todo eso había pasado no por casualidad u obra de su lindo rostro. Todo eso había sido finamente detallado y dibujado por Dios, incluso antes de su propio nacimiento.
Así como dice la Biblia en el Salmo 139, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El momento de Esther era ese. Para ese había nacido. Para resumir la historia, Esther efectivamente va y después de 2 reuniones con el rey, finalmente le dice lo que pasa y acaban matando no a su primo, sino al que quería, al otro, el asistente del rey, y los judíos se les da la libertad de poder defenderse. Y entonces resulta que la gente, al ver a los judíos que eran tan fuertes y tan poderosos, dijeron: ¿sabes qué? Yo quiero hacerme judío mejor. Y gente que no era judía comenzó a seguir a ellos al ver cómo el Dios de ellos era tan fuerte y tan poderoso. Y ese mismo Dios es el tuyo y el mío. ¿Cuál es tu momento? ¿Para qué naciste? Si en este momento de repente Dios hiciera una toma de captura en el celular, o de repente hiciera un lienzo gigante que retratase desde el bebé recién nacido hasta la persona más ancianita en esta tierra, ¿de qué color nos pintaría? ¿Cuál sería nuestra textura? Y no hablo de color de piel, hablo del de acá adentro. ¿Seríamos solo una sombra que se mueve al transcurso de los días, sumergido en la rutina? ¿O seríamos como ese carbón que cuando lo pones con otra pintura, independientemente del color de la otra pintura, ¡pum!, lo opaca? ¿Seríamos esa persona, ese color que no deja a los demás crecer, que nos da envidia que los demás triunfen? ¿O sería retratado en un color claro, vivo, irradiando esa energía, transmitiendo ese gozo de saber que Cristo vive en ti? Su palabra nos dice en Isaías 61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nuestro momento es hoy, iglesia. Nuestro momento es hoy, persona que nos está viendo en la televisión. Levántate y recuerda que Dios tiene el control. Tiene el control de tu pasado, tiene el control de tu presente y tiene el control de tu futuro. Que aunque tú le hayas regado, Dios te rescata. Que aunque pienses que estás en un momento muy difícil, humanamente a lo mejor sí lo estás, pero todo eso al verlo en panorámica no es nada. Dios te está formando. Dios tiene el control. Nuestro momento es hoy. Vamos a orar. Gracias, papá, te damos porque es un privilegio enorme el saber que desde antes, incluso que nuestros papás tuvieran en mente el tenernos, ya estaba en tus planes. Tu palabra dice en el Salmo 139 que antes incluso de que nosotros naciéramos, ya estaban todos los días de nuestra vida allí bien definidos. Y gracias, papá, por hacernos no solamente criaturas, sino al llamarnos tú y escogernos como hijos. Gracias, papá, por ese privilegio de poder ser hijos tuyos. Gracias, papito, por las pruebas. Gracias, papá, por esos tiempos que a veces son amargos, porque nos hacen apreciar los momentos dulces. Perdónanos, Padre, cuando al estar sumergidos en lo cotidiano nos olvidamos de ti. Que al estar pensando que al fin y al cabo esta vida es muy larga, después te pido perdón. Perdónanos, Señor, por eso. Permítenos, Padre, ser un reflejo, que la gente al vernos, así como la gente al ver un cuadro,
que puedan ver esa luz, esa alegría, ese color que solamente nos das tú. Gracias, papá, te lo damos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias.